Buenos días, bienvenidos a Lile Kids del mes de agosto del principio de reactivación que le corresponde al grado de décimo Blue. Primero vamos a comenzar con una lectura bíblica a cargo de mi compañero Camilo Hernández. El día de hoy les voy a compartir un mensaje bastante corto, pero con un significado bastante profundo. Este mensaje se divide en 3 submensajes y está basado en un versículo bíblico, el cual es Hebreos 11:6, que dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se le acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Ahí están los 3 mensajes de los que yo les voy a hablar. El primero es que tenemos que buscar a Dios. El segundo es que tenemos que buscarlo con fe de que le hay. Y el tercero es que Dios es galardonador. No, pero el versículo dice que tenemos que creer que es galardonador. Sí, pero Dios no nos va a exhortar a creer algo que es mentira. O sea, si Dios no te exhorta a creer que Él es galardonador, es porque Él es galardonador. Ahora bien, vamos a separarlo. Primero, tenemos que creer, tenemos que agradar a Dios, tenemos que buscarlo. Entonces, ahora, para agradar a Dios, más allá de la oración, más allá de leer su palabra, más allá de exhortar a las otras personas a que lo busquen, el cambio empieza en nosotros. Nosotros no le podemos decir a alguien: hey, busca a Dios, si Dios no está en nosotros. O sea, no podemos decirle: hey, alaba a Dios, si nosotros no alabamos a Dios. Así que el cambio empieza en nosotros. Tenemos que buscar de Dios, tenemos que hacer lo posible. ¿Para qué? Para llamar su atención. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando estás enamorado o cuando estás enamorada, tú vas a hacer lo posible para llamar la atención de esa persona de la que estás enamorada. Ahora bien, hay una canción, que no me acuerdo sinceramente el nombre, pero que dice que quiero enamorarme más de ti. O sea, debemos estar enamorados de Dios. Y entonces, por ende, debemos buscar la atención de Dios. Entonces, pero tomando el ejemplo, cuando estás enamorada quieres buscar de Dios, quieres buscar de esa persona, hacer todo lo posible para llamar su atención, y eso es lo que comúnmente, coloquialmente le decimos simpear. Entonces nosotros tenemos que llamar la atención de Dios. Camilo, ¿me estás diciendo que tenemos que simpear a Dios? Probablemente. Tenemos que hacer lo posible para buscarlo, tenemos que hacer lo posible para llamar su atención con nuestras acciones. Y al momento de que queramos llamar su atención, nuestras acciones van a tomar un buen sentido, porque Dios no se va a llamar, la atención de Dios no va a estar llamada por las cosas malas que hagamos. O sea, si nosotros mentimos, Dios no va a estar atraído por esa mentira. En vez de si la alabamos, Dios va a estar alabado la atención de Dios va a estar llamada por ese acto, que es la alabanza. Entonces, el segundo mensaje es que tiene que ver con la fe, que tengamos fe en que Él existe. Y ya sé que estarán pensando: no, este hermano viene a hablar de fe otra vez, que no sé qué, bla bla, pero no. La fe es algo más simple de lo que tú y yo creemos. Y es que nosotros en la vida diaria hacemos cosas que implican la fe. Por ejemplo, cuando juegas, no sé, fútbol, por ejemplo, y vas a hacer un tiro libre, por ejemplo, tú no vas a pegarle a ese tiro libre con la convicción de que lo vas a botar, o que lo va a tapar el arquero. No, tú tienes la fe de que ese tiro libre va a terminar en gol, por eso lo pateas. Entonces, con cosas tan pequeñas como un partido de fútbol, pequeñas en relación a Dios, con cosas tan pequeñas como un partido de fútbol, nosotros tenemos fe. Ahora bien, ¿por qué no tener fe en Dios si los beneficios son mayores? Entonces, el tercero es que Dios es galardonador de los que le buscan. Eso se complementa con el primer mensaje, de que tenemos que buscar a Dios, y es que Dios nos va a galardonar cuando le busquemos. El galardón máximo es la salvación, todos conocemos eso, pero no muchos conocen los beneficios que implica el tener un estilo de vida junto con Dios. Y solamente conocen esos beneficios aquellos que han practicado ese estilo de vida. Gracias Camilo por ese pasaje que nos acabas de regalar. Seguimos con la reflexión de mi compañera Alejandra Rincón, que es la reactivación para alguien de mi edad. Primero que todo vamos a ver qué es la reactivación. Reactivación es volver a activar o hacer que algo funcione de nuevo. Para nadie es un secreto que esta pandemia fue algo sorpresivo para todos.
¿Quién hubiese podido imaginar que de la nada iba a llegar un virus y nos iba a encerrar a todos por varios meses, iba a deteriorar la economía, la salud, se iba a llevar a muchas personas e iba a cambiar la forma de ver la vida para muchas otras? Definitivamente esta pandemia nos ha afectado a todos en diferentes formas y magnitudes, pero definitivamente a todos nos ha afectado de alguna u otra forma. Sin embargo, a pesar de cómo nos haya podido afectar esta pandemia, hay que tener en cuenta es que no estamos solos. Dios siempre ha estado con nosotros, siempre está y va a estar con nosotros. Independientemente de la situación o qué tan difícil sea, ahí está Dios con nosotros, no estamos solos. Y Él nos va a ayudar y nos va a consolar en ese dolor o en esa situación difícil que estemos pasando. En Salmos 119:50 dice: Este es mi consuelo en mi aflicción, que tu palabra me ha vivificado. La palabra de Dios nos va a ayudar con eso con lo que estemos lidiando, eso que tengamos aquí en el corazón y nos esté afligiendo el alma. Hay que ponerlo en manos de Dios y Él nos va a ayudar, de verdad que sí. Y aunque sea un poquito difícil y sea muchísimo más fácil decirlo que hacerlo, Dios de verdad que va a ayudarnos en estos momentos difíciles, y independientemente de cuál sea tu situación y qué tan difícil sea, Dios está ahí para ayudarte y Él nunca te va a abandonar y está ahí para consolarte. Bueno, pero también algo que es cierto es que esta pandemia nos ha enseñado algunas cosas. Nos ha enseñado a valorar lo que tenemos, a valorar la familia, a valorar el tiempo, a valorar tantas cosas que antes dábamos por sentado, que el virus nos ha hecho darnos cuenta. Un simple día en familia o simplemente dedicarte tiempo para ti mismo es algo que antes no lo tomábamos tanto en cuenta. El afán de siempre ir por más o de siempre correr porque estábamos tan apurados con tantas cosas que nos olvidamos de cosas tan importantes como la familia o el tiempo. Se nos olvidó que nuestro tiempo aquí está determinado ya y lo gastábamos en cosas tan innecesarias, que este virus nos despertó y nos hizo darnos cuenta de que el tiempo es algo muy valioso, que hay que valorar. La familia hay que valorarla y hay que valorar tantas cosas que no habíamos notado. También que la vida es efímera y que antes de darnos cuenta se nos fue y que hay que disfrutarla porque es una sola. También lo débiles que somos y que un solo virus ha causado tanto revuelo y tantos problemas. Algo tan microscópico ha escalado a dimensiones macroscópicas porque somos débiles y necesitamos de Dios, porque así como este virus hay muchas cosas que se nos salen de las manos y hay que dejarlas en manos de Dios porque solamente Él tiene control de todo. Entonces hay que confiar en Dios porque Él es el que de verdad tiene control, y si confiamos en Dios, Él va a ayudarnos. En Salmos 71:20 dice: Tú me has hecho ver muchas angustias y males. Volverás a darme vida y de nuevo me levantarás desde los abismos de la tierra. Como mencionaba antes, Dios nos va a ayudar en esas situaciones difíciles que estemos pasando. Y bueno, algunos estarán preguntando, ¿y qué tiene que ver la reactivación con todo esto? Y es que Dios está reactivando nuestras vidas. Estamos escuchando mucho últimamente reactivación de la economía, reactivación del turismo, etcétera, etcétera. Estamos reactivando términos generales. Pero Dios quiere reactivar nuestra fe, quiere reactivar nuestra vida en Cristo, quiere reactivar nuestra vida y quiere alejar ese dolor, quiere curarnos. Y a pesar de que aún estemos en pandemia y aún estemos en este virus y aún estemos luchando con esto, quiere hacernos saber que Él sigue aquí, que Él nunca se ha ido, pero quiere que nosotros regresemos a Él y quiere que volvamos a hacer funcionar esta relación que tenemos con Él, y que Él siempre ha estado aquí con nosotros y que siempre va a estarlo y siempre nos va a ayudar. Hasta luego.
Gracias Aleja por tan hermosa reflexión que estoy segura que va a ser de bendición para nuestras vidas. Ahora vamos a ver un video dramatizado a cargo de mi compañera Isabela García. En la película Avengers Endgame, después de matar a Thanos y de que haya un salto temporal de 5 años, los Vengadores deciden reunirse de nuevo. Es por eso que Hulk y Rocket viajan al nuevo Asgard a buscar a Thor. Para sorpresa suya y de todos los espectadores del cine, el dios del trueno estaba totalmente fuera de forma. Se había pasado todos esos años bebiendo, comiendo y jugando videojuegos. Thor se culpaba de haber fracasado 3 veces contra Thanos. La primera cuando le derrotó en la nave asgardiana, la segunda cuando le golpeó con su martillo, pero aún así pudo hacer el chasquido, y la tercera cuando llegaron tarde y ya había destruido las gemas del infinito. A pesar de sentirse deprimido, abatido y con la idea de renunciar, Hulk y Rocket siempre estuvieron convenciéndolo de regresar con ellos. Y esto no fue un impedimento para que Thor tuviera una reactivación en su vida. De hecho, fue como un empujón que hizo que empezara a hacer esas actividades o cosas que antes había dejado de hacer. Habrá momentos en que la vida se volverá algo complicada. Nos daremos cuenta que no podemos tener el control de todas las cosas y en muchas de ellas llegaremos a la conclusión de que solo Dios tiene la última palabra. Y que lo que parece imposible o lo que vemos como terminado y nos hace sentir como que ya no hay esperanza, solo Él puede volverlo a la vida, solo Dios puede reactivarlo. Luego de ver este hermoso video sobre el principio de este mes, la reactivación, los invito a que escuchemos unas alabanzas a cargo de mi compañera Nicole Ramírez. El Padre reveló el gran misterio de su corazón, cuán grande es su amor, más profundo que las aguas. Lo terrenal se postrará ante el eco de su voz. Eterno Padre, amor sin comparación. Jesús, Hijo de Dios, es el Cordero y es el León. El Verbo se encarnó y ahora puedo conocerle. Abandonado por la humanidad, con su sangre me salvó. Jesús Mesías, por amor por mí murió. Mas no fue todo, el Rey resucitó.
te adoro, Dios. Espíritu de Dios, el fuego que arde en mi interior, me muestra la verdad cuando no puedo encontrarla. Aviva este roto corazón, cada día hasta el final. Espíritu Santo, tu presencia aquí está, mas no fue todo. El Rey resucitó. Mi corazón te adora, Dios. Cuán grande eres, cuán grande eres. Mi corazón te adora, Dios. Cuán grande eres, cuán grande eres. Te adoro, Ahora vamos a escuchar una segunda reflexión acerca de cómo podemos reactivar nuestra vida espiritual y nuestro servicio a Dios a cargo de los pastores y papás de nuestro compañero Samuel Bermúdez. Sobre cómo reconectar nuestra vida con Dios y nuestro servicio a Él. Y el paisaje que tenemos hoy me recuerda que el salmista dijo que el cielo nos cuenta la obra de Dios y el firmamento la obra de sus manos. Es solamente un pequeño recordatorio que a nuestro alrededor hay muchas cosas que nos hablan de quién es Dios y lo que hace, el poder que Él tiene. Pero particularmente podría mencionar algunos elementos que nos ayudan a reconectar en nuestra vida con Dios y nuestro servicio a Él. El primero que quiero mencionar es arrepentimiento. A veces en el corre-corre de los días, a veces por las cosas que hacemos y a veces también por las luchas que enfrentamos, se nos olvida que necesitamos usar el arrepentimiento. Arrepentimiento es un elemento de la vida espiritual que nos lleva a reflexionar qué estamos haciendo y si en realidad lo que estamos haciendo lo estamos haciendo por Dios y para Dios. Bien sea que no estemos haciendo algo correcto o que estemos haciendo algo bueno, pero que definitivamente no es la voluntad de Dios, el arrepentimiento siempre será algo que nos traiga provecho a nuestra vida espiritual. Y ese es el primer paso que quizás considero que puedo compartir sobre cómo reconectar con Dios en nuestra vida, en nuestra relación con Dios. El segundo elemento, y por supuesto una persona, la más importante que yo pueda mencionar respecto a esto, es el Espíritu Santo. Tenemos a Dios como nuestro Padre, tenemos a Jesús como nuestro Salvador, pero también la persona del Espíritu Santo nos ayuda a reconectar nuestra vida, nuestra relación con Él. Cuando dependemos del Espíritu Santo, cuando escuchamos la voz del Espíritu Santo, cuando obedecemos la guía del Espíritu Santo, nuestra vida con Dios se reconecta. Y la tercera cosa, por básica o sencilla que suene, es la disciplina. La vida con Dios, la vida cristiana requiere disciplina y necesitamos ciertas disciplinas en la vida diaria para reconectar con Dios y tener nuestro servicio a Él. Una de ellas es la oración, y recuerden que orar no es solamente hablar con Dios, es también escucharlo. Cuando lo escuchamos, entonces también reconectamos nuestra vida espiritual. Estamos dispuestos a servir a Dios y obedecemos lo que Él quiere de acuerdo con su voluntad. La lectura de la Escritura nos ayuda a reconectar en nuestra vida
con Dios nos enfoca y nos recuerda que el servicio no es un accesorio, el servicio en realidad es un mandamiento, es algo que Dios quiere que nosotros hagamos en la vida. Pero sobre todo, en este tiempo para reconectar nuestra vida espiritual con Dios, nos requiere meditar en la palabra de Dios. Si nosotros meditamos en la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta que lo que Él quiere hacer en nuestra mente, en nuestro corazón, se va a reproducir en nuestro andar diario, en nuestra cotidianidad. Si nosotros tomamos estas disciplinas y otras, tenemos el ayuno, tenemos el memorizar la palabra, el hacer silencio y escuchar la voz de Dios. Si nosotros tomamos las disciplinas espirituales en serio, la vida con Dios, nos vamos a dar cuenta que estos tres primeros elementos y estas disciplinas que he mencionado nos ayudan en la vida diaria, en reconectar con Dios en nuestra vida espiritual, pero también decidir a servirlo a Él. Finalmente, hemos sido creados para adorar, alabar a Dios y también servirlo. Y en la medida en que estemos desconectados, nos vamos a olvidar que todo esto que Dios ha hecho, lo ha hecho para que nosotros también lo adoremos y le sirvamos. Que en este tiempo sea la oportunidad para que tu vida y la de tu familia se reconecte con el que hizo todo esto, el creador del universo. Que Dios te bendiga. Gracias, pastores, por esa hermosa reflexión. Ahora vamos a tener un tiempo de oración por la reactivación de nuestras familias a cargo de nuestra compañera Georgette Cervantes. Para comenzar, vamos a dejar un versículo que está en Salmo 71, 20, que dice: Tú, que me has hecho ver muchas angustias y males, volverás a darme vida, y de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra. Con este versículo en mente vamos a comenzar nuestra oración. Nos disponemos. Señor, te damos gracias por este día, Dios. Gracias porque has sido bueno con nosotros, porque no nos has abandonado, Dios, y porque te has mantenido con nosotros a pesar de todas las cosas que nos rodean, de todas las circunstancias adversas y todos los momentos difíciles. Siempre has estado ahí con nosotros, Señor, y nos has estado ayudando y guardando de tantas cosas que ni siquiera alcanzamos a imaginar. Pedimos, Dios, por la reactivación de muchos ministerios de las personas que están aquí, ya sean padres, sean hijos, sean estudiantes, sean profesores, Dios, que tal vez han dejado su relación contigo, Dios. Permíteles volver, Señor, a lo que dejaron tal vez en algún momento. Que su corazón, Señor, si no está dispuesto, Dios, que tu buena voluntad genere en ellos el querer como el hacer, Dios, que continúen el trabajo que nos dejaron, y si no lo han comenzado, Dios, generarles en su corazón, Dios, el deseo de querer servirte a ti siempre, Dios, sin importar los momentos difíciles, que los momentos difíciles no nos hagan flaquear y no nos hagan caer, sino que nos arraiguen y nos apeguen más a ti, para que comencemos a depender más de ti, Dios. Te pedimos, Dios, por las relaciones entre padres e hijos que tal vez se han dañado con el tiempo porque se ha perdido la confianza y el contacto de la comunicación, Dios. Tal vez se haya perdido por el tiempo, por las ocupaciones y los afanes. Y pedimos, Dios, a tu gracia, que seas tú guardándonos, Dios, y dándonos todo lo que necesitamos a través del tiempo y de las circunstancias por las que estemos pasando, Dios. Seguimos dándote gracias y exaltando tu nombre, porque tú nunca nos has dejado y no nos has abandonado, porque tu gracia siempre ha estado con nosotros y tu presencia siempre nos ha acompañado, aunque tal vez no lo notemos, aunque tal vez no nos queramos dar cuenta, tú siempre has estado a nuestro lado y te damos muchas gracias por eso, Dios. Pedimos, Dios, que ya levantes familias, Dios, dispuestas a adorarte a ti y a servirte, Señor Jesús, que no solo sean personas, sino que sean familias completas adorando tu nombre en la iglesia y en los diferentes ministerios, Dios. Te damos gracias una vez más por tu bondad con nosotros, en el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias, Georgette, por esa hermosa oración. Ahora vamos a escuchar una prédica a cargo de Daniela Vizcaíno. Hola a todos, el día de hoy me corresponde hablar acerca del principio de reactivación. Me gustaría iniciar por leer el
versículo que habla acerca de este principio, que es el de Salmo 71:20. Y dice: Tú que me has hecho ver muchas angustias y aflicciones, me volverás a dar vida, y me levantarás de nuevo de las profundidades de la tierra. En este versículo el salmista está reconociendo que el Señor, a pesar de hacerlo pasar por pruebas, por dolor, por entristecimiento, pronto, eventualmente va a vivificarlo, va a reactivar su vida. Leamos una definición de la palabra reactivación. Mayor actividad en un proceso tras una situación de recesión. Si nosotros nos ponemos a pensar en una situación de recesión, inmediatamente pensamos en lo que vivimos en el 2020 y lo que hemos vivido un poco en el 2021 en cuanto a la pandemia. Y pensamos en todas las consecuencias que trajo estar confinados en nuestras casas por mucho tiempo. ¿Qué pasa? Que se cerraron los negocios, las empresas, los colegios, pero ya a finales del año pasado y a comienzos de este se le dio reapertura a ciertos sectores, empresas, a los colegios. Y bueno, eso como un ejemplo. ¿Qué podemos ver de este ejemplo que hemos vivido todos? Que no es algo que se da de un día para otro. La reactivación es algo que requiere un proceso y se da de manera estratégica. Hay que ir probando las cosas poco a poco a ver si sirven y si es efectivo. También se ve que se requiere de una intención y de una acción. Estoy segura de que muchas veces en redes nosotros vimos las páginas de la alcaldía o las noticias que se tenía esa intención de abrir las cosas y que un mes después o 2 meses después o apenas este año vimos cómo se fueron abriendo poco a poco y están retomando actividades. De igual manera, luego de un tiempo de enfriamiento espiritual, nosotros no podemos lograr reactivar nuestra relación con Dios de un día para otro. Tiene que ser algo en lo que nosotros trabajemos constantemente y que nos enfoquemos en eso. Tiene que haber en nosotros también esa intención y esa acción. Tenemos que tener la intención de acercarnos más a Dios, de leer más la Biblia, pero además de tener ese deseo en nosotros, tenemos que hacerlo. En la mañana o en la noche, tomar la Biblia, leer un pasaje, preguntarle a Dios qué me quiso decir en ese pasaje, y así poco a poco vamos restaurando nuestra relación con Dios, vamos a reactivar nuestra relación con Dios. Como un plus, quiero hablar acerca de la reactivación por pecado, que esa se da mediante una reconciliación con Dios luego de haber estado pecando. Y luego de habernos reconciliado con Dios, vamos a disfrutar de ese descanso que nos trae habernos arrepentido de nuestro pecado y estar ahora más cerca de Dios. Ahora voy a hablar acerca de un caso en la Biblia de reactivación que ocurrió con uno de los discípulos y los apóstoles de Jesús. Es la reactivación de Pedro. Para entrar un poco en contexto, esto se da tiempo después de que Jesús murió y resucitó, y como todos nosotros lo sabemos, Jesús se le apareció a sus discípulos un tiempo. Esta es una de las apariciones que Jesús tuvo a sus discípulos. Se dio luego de una pesca milagrosa, porque sabemos que algunos de los discípulos se dedicaban a esto. Entonces ese es el contexto. Voy a leer Juan 21 del 15 al 17, que habla de esta situación. Dice: Después del desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que a estos? Sí, Señor, contestó Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces alimenta mis corderos, le dijo Jesús. Jesús repitió la pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, dijo Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces, cuida de mis ovejas, dijo Jesús. Le preguntó por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que Jesús le dijera la tercera vez: ¿me quieres? Le contestó: Señor, tú sabes todo, tú sabes que yo te quiero.
Jesús dijo: entonces alimenta a mis ovejas. Voy a tocar 3 puntos en cuanto a esta conversación entre Jesús y Pedro. El primer punto es que Pedro había negado a Jesús 3 veces. Y 3 veces Jesús le hizo la pregunta a Pedro de que si él lo amaba. ¿Por qué? Porque Pedro necesitaba oírlo y necesitaba creerlo, porque su relación con Dios había estado en un tiempo de recesión. Luego de él haber negado a Jesús, se sintió muy entristecido, se sintió muy mal por haber hecho eso, porque él siempre decía que él amaba a Jesús y que él no era capaz de hacer eso, pero lo hizo. Entonces estaba entristecido por haberlo negado. Necesitaba escuchar eso él mismo para así creerlo. El segundo punto es que Dios nos acompaña porque es su deseo vernos reactivados, sobre todo en la iglesia. Más adelante voy a hablar sobre este tema en la iglesia. Pero Jesús acompañó a Pedro, le preguntó, se tomó el tiempo de tener esa conversación con él. Le preguntó: ¿tú me amas? Pedro le respondió. Y se lo volvió a preguntar, Pedro le respondió. Él no mandó a otro discípulo a decirle: hey, ven acá, dile a Pedro que sí, pregúntale a Pedro que si él me ama. No, él fue él mismo, tuvo esa conversación con Pedro y le preguntó. Todo ese tiempo se dedicó a que Pedro le respondiera, a escuchar su respuesta, asegurarse de que Pedro iniciara ese proceso de reactivación de su relación con Dios. Entonces Dios nos acompaña, Él está ahí porque Él desea que nosotros seamos reactivados, que nuestra vida sea reactivada. También he visto mucho esta palabra en Salmos, que es vivificada, que vuelva a la vida esa relación que tenemos con Dios. El tercer y último punto es que cuando Pedro va a reactivar su relación con Cristo, al mismo tiempo reactiva su misión, su ministerio para lo que él fue llamado, que es evangelizar a otros, llevar la palabra de Dios a todas las naciones. Dios lo acompañó en ese proceso y luego de eso Él va a acompañar a otros. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? Aprender de eso, que Dios nos acompaña en nuestro proceso de reactivación espiritual para eventualmente utilizarnos a nosotros como un instrumento en el proceso de reactivación de otros. Entonces, cuando nosotros veamos que Dios tiene esa intención de reactivarnos, nosotros también tenemos esa intención de reactivar nuestra relación con Él y hacemos todas las acciones que les mencioné anteriormente, las que consideramos necesarias. Cuando nosotros hagamos eso, tenemos que estar muy atentos porque nosotros vamos a servir de testimonio para otras personas en el proceso de reactivación espiritual. Porque así como nuestra relación con Dios se enfrió y se volvió a activar, podemos tener amigos, familiares que pasen por esa misma situación, que se enfríe su relación con Dios y que no saben qué hacer o no saben cómo abordar ese momento, esa situación en la que se alejan un poco de Dios. Nosotros podemos ser instrumentos de Dios en esas situaciones y ayudarlos en su proceso de reactivación. Gracias, Dani, por esa hermosa prédica que estoy segura que será de mucha bendición para nuestras vidas. A continuación veremos un acróstico con el tema de la reactivación. R. Reactivados somos en Jesús. E. Esperando ver más de su gloria sobre nuestras vidas. Acercándonos confiadamente a su trono de gracia. C. Comenzaremos a servirle y crecer en Él. T. Todos unidos por su amor y confiados en sus promesas. Y invitados a participar de su mesa y presencia. B. Valientes y esforzados.
A. Actuando como hijos libres y amados. C. Capacitados por su espíritu. I. Inspirados por su poder y palabra. O. Orando todo el tiempo. N. No nos detendremos. S. Seguiremos avanzando y creciendo en Dios. Luego de este hermoso acróstico vamos a hacer la oración final que está a cargo de nuestra compañera Ana Angulo. Bueno, y ahora para finalizar vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a disponernos para orar. Señor Jesús, que estás en los cielos, gracias por el día de hoy. Gracias porque a través de los dones y talentos que tú nos diste, nos permitiste glorificarte, adorarte y exaltar tu santo nombre. Te pido para que el resto de día lo continuemos en ti, que el resto de las clases podamos aprender más y que sigamos exaltando tu nombre. En el nombre de Jesús, amén.